Nosotros avanzamos con noticias económicas. Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta que la tasa de desocupación cayó al 8.3% en el tramo de marzo a mayo del 2024. La variación significó un descenso de 0.2 puntos porcentuales respecto a los últimos 12 meses. Lo anterior se generó debido al alza de la fuerza de trabajo que llegó a un 3.1%, mientras que las personas desocupadas llegaron a un 3.3%. En tanto, la brecha de género se mantuvo. La desocupación de las mujeres alcanzó un 9.3%, mientras que el desempleo en los hombres se situó en 7.6%. La economía se ha ido recuperando y esto también se ha reflejado en el empleo. Por eso los últimos datos del trimestre marzo a mayo del 2024 que ha publicado el INE muestran que la desocupación ha descendido, ¿cierto?, por tercer mes consecutivo, alcanzando un 8,3%. Sin duda nos quedan desafíos, pero llevamos desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric más de 552.000 puestos de trabajo recuperados. Bueno, y para analizar estas cifras vamos a tomar contacto con el economista de la Universidad Católica, Patricio Rojas, quien recibe nuestro llamado, nuestra entrevista a esta hora. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Patricio, ¿buenas noticias secas o hay que hacer un doble clic esto que estábamos comentando? No, hay que hacer un doble clic porque si bien es cierto hay una reducción de 2 décimas respecto a 12 meses y respecto al trimestre móvil anterior, prácticamente la tasa de ocupación se mantiene exactamente igual en un 57%. En general, hay un evento que es que la fuerza de trabajo se reduce en el trimestre móvil respecto al trimestre móvil anterior, y eso en gran parte explica que la tasa de desempleo esté cayendo. Y el otro elemento que explica también el hecho es que hay una contratación bastante importante de empleo en el sector público. Básicamente en 12 meses el empleo público está aumentando en 81.000 personas, y ese era un tema que estaba bastante más controlado, lo vivimos en periodos anteriores y en este último tiempo había estado algo más controlado, pero en esta oportunidad básicamente en las personas asalariadas en términos mensuales hay una caída de 6.600 personas más o menos, y de las cuales en términos privados es una caída cerca de 38.000 personas, pero en términos públicos es un aumento de 32.000 personas. Por lo tanto, claramente ese es un elemento que es preocupante porque es algo que no es sostenible. Eso puede ocurrir un par de meses, puede ocurrir probablemente por algunos eventos políticos. Hay que considerar que este es un año de elección en la parte municipal y claramente ese es un tema que está ahí. Por lo tanto, creo que hay que hacer un doble clic. Creo que es bueno que la tasa de desempleo esté reduciéndose, pero que no aumente. Yo creo que es importante porque estos meses de invierno usualmente la tasa de desempleo va al alza. Por lo tanto, el hecho que la tasa de desempleo no solamente los meses anteriores, sino que en este mes de mayo se haya reducido o se mantenga a niveles parecidos a los que teníamos o menores a los que teníamos los primeros meses del año, esa es una buena noticia. La mala noticia, te repito, es el tema del empleo público. La mala noticia es el hecho de que la tasa de ocupación prácticamente no cambia. Y en términos de los empleos que se han recuperado respecto a la pandemia, veníamos en una trayectoria al alza. Este es un mes que hay un retroceso en eso, pero esperemos que sea solamente este mes, pero en general hay que mirar los datos con bastante cuidado. Ya, y ya que estamos hablando del empleo, y la calidad del empleo, porque también hay mucho cuenta propia, ¿no? Hay mucha informalidad. ¿Cómo ves tú ese fenómeno, ya que estamos hablando de este tema? Correcto. Hay un monto importante de informalidad que ha ido aumentando en los últimos meses. Estamos hablando cerca del 28% de empleo que es informal. Esto no es algo distinto a lo que ocurría antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos un nivel cercano al 29% de informalidad. Por lo tanto, lo que uno está haciendo a medida que la economía se va normalizando es que los niveles de informalidad también tienden a normalizarse en números más cercanos al 29%. Por lo tanto, no es de extrañar eso que está ocurriendo ahí. Lo que es más preocupante es que los sectores que son más orientados a la actividad y demandantes de empleo están bastante débiles. La construcción prácticamente no crea empleo, incluso pierde empleo respecto al mes anterior. Lo mismo pasa en la industria, el comercio prácticamente no crea empleo durante el trimestre móvil. En la agricultura, por un tema estacional, va reduciéndose la contratación y algunos servicios tienden a ir mejorando. Por lo tanto, sectorialmente, el sector que se destaca es la administración pública, con 81.000 empleos creados en términos anuales,
y alrededor de 32.000 empleos creados respecto al trimestre móvil anterior. Por lo tanto, eso es preocupante, de que todo el empleo privado, asalariado privado que está asociado a sectores, eso prácticamente está bien detenido, y es lamentable que todo el impacto esté en todo lo que es el sector público. Y Patricio, vuestro colega, digamos, David Bravo, ha posicionado una idea que es muy potente, ¿no?, respecto a una verdadera emergencia laboral. Y él, en un titular, digamos, porque su idea evidentemente que tiene también un trasfondo, plantea que más que sumar empleos se han ido recuperando, y ahí nos vamos a la pandemia. ¿Tú eres parte de esa misma tesis respecto a de que hay que tener ojo con salir, celebrar y dar cuenta de estas cifras de esa manera y no plantearlas como una verdadera emergencia en donde el empleo, lo que está pasando es que se está recuperando más que generarlo? A ver, lo que ha planteado David, yo creo que es un tema que todos los analistas, todos los economistas de hace bastante tiempo lo vienen mencionando. No es algo que no sea compartido por el resto. Es bastante claro de que respecto a los niveles de pandemia, todavía nos queda por recuperar, porque una cosa es recuperar el nivel que había en la pandemia, pero hay que recuperar el nivel que había en la pandemia más los que se incorporan al mercado laboral por una cosa natural. Por lo tanto, cuando uno hace ese análisis, todavía quedan un porcentaje importante de personas que no se han incorporado. Por lo tanto, si uno corrige por ese evento, la tasa de desempleo estaría mucho más cerca del 10%. Claro, y ese es el escenario que tiene David. Ahora, el elemento que más preocupa en todo esto es que si uno mira hacia adelante, la creación de empleo se ve bastante acotada. ¿Por qué? La economía está creciendo poco. Es cierto que tenemos datos que están en torno al 2,5% de crecimiento, que es un número que es mejor que lo que hemos tenido en el año 2023. Pero a su vez tenemos eventos, por ejemplo, el salario mínimo aumenta este lunes a 500.000 pesos. Tenemos el hecho de las 40 horas, que también tiene impacto en los costos laborales. Se discute la posibilidad de seguir aumentando el salario mínimo a niveles sobre 600.000 pesos. Se está hablando de la posibilidad de discutir una negociación ramal que también tiene impacto en los costos laborales. Por lo tanto, cuando uno ve todo eso y ve dónde está el desempleo está en las personas jóvenes, están en las personas mayores de 55 años y está en las personas que tienen baja calificación de educación o profesional. Por lo tanto, ahí es donde más impactan todos estos eventos. Entonces, en general, cuando uno mira la perspectiva de cómo puede disminuir la tasa de desempleo hacia adelante, eso es lo que tiende a generar preocupación. No olvidamos nosotros que estábamos acostumbrados a tener tasas de desempleo del orden del 6%. Y hoy día lo tenemos de alguna manera normalizado, que la tasa de desempleo esté en torno al 8, 8,5, y celebramos esos números. Y son números relativamente altos para lo que históricamente nosotros estábamos acostumbrados. Sí, Patricio Rojas es economista de la Universidad Católica. Y Patricio, te queremos agradecer el tiempo que te das para analizar estas cifras que siempre tienen diferentes visiones. Gracias por el análisis. Buenas tardes.